Saludos a todos, mi nombre es Sigfredo Tencio. Hoy quiero compartirles un nuevo estudio bíblico para que juntos vayamos conociendo más la palabra de Dios y enriqueciéndonos en su contenido. Antes de empezar, quiero hacer una oración para entrar en el tema que vamos a tratar hoy. Va a ser una enseñanza de unos 25 minutos aproximadamente, donde tengo la convicción de que el Señor nos va a hablar y que van a pasar cosas maravillosas. Así que ahí donde esto está, le pido por favor que me acompañen en esta oración en el momento que esté viendo este video. Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo de estudio. Te doy gracias porque tú eres el que te revelas a nosotros. Señor, quita de mí toda palabra de hombre, que sea tu palabra la que se propague hoy, Señor. Y que lo que vamos a aprender, Señor, sea semilla que dé fruto al 100 por uno. Nos permita conocerte más y encender nuestra lámpara con aceite fresco para llegar a dar luz a otros que la necesitan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hoy estamos con un tema que no es en sí un tema de estudio general de un versículo, sino que es sobre el contexto de cómo está escrita en muchas partes de la Biblia. El tema es la cosmología hebrea versus el pensamiento griego. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros vivimos en una cultura occidental donde nos domina el pensamiento griego y muchas veces se nos olvida que la Biblia fue escrita hace miles de años atrás y fue escrita en un lugar, en un contexto, en una civilización y en un idioma muy diferente al de nosotros. Entonces, metiéndonos nosotros en ese contexto, en esa cosmovisión, vamos a comprender mucho mejor los mensajes de la Biblia. Hoy les voy a tratar cuatro puntos básicos, hay muchos más, pero estos son yo creo que los más importantes que podemos estudiar y vamos a empezar con este. Hay cuatro diferencias, como les dije, y vamos a empezar con el pensamiento abstracto versus el pensamiento concreto, después vamos a pasar a la apariencia versus la descripción funcional, después a la descripción impersonal versus la descripción personal, y por último vamos a pasar a los nombres pasivos versus los nombres activos. Tal vez en este momento parezca un poquito complejo, pero realmente van a ver que es muy interesante y bastante sencillo. Empecemos con la percepción. ¿Cómo nosotros vemos el mundo? Nosotros que tenemos una formación de la cultura occidental griega, vemos el mundo a través de la mente, del pensamiento, de conceptos abstractos. Los hebreos lo ven a través de los sentimientos. Para el pueblo hebreo y en el lenguaje hebreo es muy importante tocar, sentir, ver, oler, todo este tipo de experiencias sensoriales son las que manejan y estructuran el lenguaje hebreo y su escritura. Para nosotros, como les digo, es más abstracto y ahora lo vamos a ver más adelante. Les doy un ejemplo, el Salmo 1.3, que dice así, dice, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y cuya hoja no cae. Aquí vemos varios conceptos de objetos y cosas tangibles que el autor pone para darnos una explicación que nos lleve a un concepto espiritual. Tenemos la palabra árbol, tenemos el concepto de corrientes de agua, de fruto y de hoja. El árbol representa la rectitud y la justicia por su tronco. Las corrientes de agua eran para ellos una gran bendición, entonces representa bendición, el derramamiento de gracia y todas estas cosas. Los frutos es aquello que da a conocer al árbol. Entonces ahí ellos hablan, por ejemplo, de los frutos del Espíritu, todos los conocemos, pero también en la época del Antiguo Testamento, una persona con un carácter afable y todas estas cosas que habla Proverbios son frutos también. Entonces se refiere a esas cosas. Y la hoja que no cae es prosperidad. Porque en una zona desértica, un árbol que siempre se mantiene verde, es un árbol próspero, es algo bastante llamativo y bastante deseado. Ahora bien, aquí tengo unas notas y me voy a mover por acá porque no quiero que se me quede nada por fuera. Nosotros en español, inclusive en inglés, siempre usamos términos abstractos y lo vamos a ver en la traducción que se hizo del Salmo 103, versículo 8. Este salmo, recuerden que fue escrito en hebreo porque es Antiguo Testamento y dice así,
el Señor es compasivo y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Aquí tenemos varios términos: compasivo, clemente, ira, misericordia, que son cosas que usted no puede tocar, ni siquiera puede ver, porque no son tangibles. Pero lo tradujeron así porque si se toma la traducción directamente del hebreo, para nosotros iba a ser muy difícil de entender. Para ellos era muy común porque así era su lenguaje, a través de sentimientos, de objetos, como les dije. Y vean qué interesante. Voy a usar solo una palabra, voy a usar la palabra ira, donde dice tardo para la ira. Ira en hebreo es auf, A-U-P-H, auf. Y esa palabra significa nariz. Significa nariz, correcto. Entonces, ¿por qué? Porque cuando una persona se enoja fuertemente, ellos sabían que la persona va a respirar mucho más fuerte y las fosas nasales se le van a agrandar y se le van a enrojecer. Pero si tomamos eso a la traducción actual de nosotros en Occidente, diría literalmente, al decir lento para la ira, diría lento para la nariz, lo cual no tiene sentido para nosotros, y por eso los traductores de la Biblia lo adaptaron a los conceptos abstractos de ira, compasión, clemencia, misericordia. Cada uno de ellos tiene su referencia en hebreo, pero por cuestión de tiempo solo les voy a dejar el de ira. Ahora bien, la segunda característica, la descripción de los objetos. Los griegos y nosotros en Occidente definimos los objetos según su aspecto. ¿Qué le digo? Por ejemplo, un perro, se me viene a la mente que nosotros tenemos aquí dos mascotas. El perro, ¿cómo lo define usted? Lo define por su tamaño, si tiene mucho pelo, poco pelo, si tiene orejas largas, orejas cortas, si tiene cola corta, cola larga, si se le cae el pelo, no se le cae el pelo. Todas esas cosas usted define el perro según sus características, si ladra o no ladra, si es carácter amable o no amable. En el caso del lenguaje hebreo, se describe el perro o el objeto de acuerdo a su función. Y vamos a hacer un ejemplo bastante interesante, que en esto sí les pido a los que tienen acceso a internet o tienen varias versiones impresas de la Biblia, lo hagan, porque una cosa es lo que yo les puedo decir acá como Sigifredo Autencio, y otra cosa es que los revisen en las Biblias. Hay una palabra en hebreo que se llama agil, A-Y-I-L, se podría transcribir en español, agil. Esa palabra es la misma para decir siervo y para decir roble. Y la palabra literalmente agil significa líder fuerte. Entonces, ¿por qué? Porque el siervo para los hebreos era un animal poderoso del bosque que dominaba, era un líder del bosque, era fuerte, llamativo. Y el roble es igual, es una madera fuerte que sobresalía en el bosque. Entonces era líder fuerte. Tanto el siervo como el roble eran líderes fuertes. Pero vea cómo trataron de transmitir ese concepto a través de las versiones de las Biblias. Vámonos al Salmo 29.9. Salmo 29.9. Les voy a leer la Reina Valera 1960, que es la que todos conocemos, y dice así: voz de Jehová que desgaja las encinas. Pero si nos vamos a la versión de 1909, el mismo versículo dice: voz de Jehová que hará estar de parto a las siervas. Si nos vamos a la nueva versión internacional, dice: la voz del Señor retuerce los fuertes robles. Y en la traducción lenguaje actual dice: la voz de Dios retuerce los robles. Vean qué interesante, que son el mismo versículo, y en uno se habla de siervas pariendo, en otro habla de retorcer robles, en otro habla de desgajar encinas. Y en sí el concepto que trató de hacer el traductor es el mismo. ¿Qué quiere decir? Si lo agarráramos a forma literal, a nuestro lenguaje actual, en nuestro contexto actual, eso debería decir algo como esto: la voz de Dios hace que los líderes fuertes se doblen, porque acuérdense que el líder fuerte es agil. Pero entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no sabemos eso, vamos a decir: ¿por qué la voz de Dios Jehová hará que las siervas estén de parto? Porque si el siervo es un animal líder y para parir tiene que postrarse y tirarse al suelo, está diciendo que el líder fuerte tuvo que doblegarse. Igual tuvo que decir que los robles se retorcieron, como dice la traducción del lenguaje actual, o que se desgajaron las encinas. Cuando una encina se desgaja, cuando saben que un árbol se desgaja, el árbol cae al suelo.
Entonces todos estos términos están orientados a la descripción del objeto, no al mensaje como tal. No es que la voz de cuando hable Jehová todos los venados van a parir. No es eso lo que quiere decir ahí, sino que quiere decir que el líder fuerte puede caer. Entonces la voz de Jehová hace que los líderes fuertes se doblen. Les doy otro ejemplo, que por cuestión de tiempo no lo voy a desarrollar, pero se los dejo para que lo busquen, que es en 2 de Reyes 24:15. Ahí también está la palabra Agil, pero se traduce en algunas versiones como los poderosos de la tierra. Voy a buscar un momentito nada más acá en 1 Reyes, 2 Reyes 24:15, para ver cómo lo dice Reina Valera, porque sinceramente no lo recuerdo en este momento. 24:15. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes por hacer la guerra, los llevó cautivos el rey de Babilonia. Ven qué interesante. Agil se traduce como los valientes para hacer la guerra, que es lo mismo del líder fuerte que les estoy diciendo. Pueden hacer ejercicios, pueden buscar varios ejercicios, van a encontrar muchas similitudes en esto, y yo ahorita en unos minutos les voy a compartir otros sobre los otros términos para que vean qué interesante es comprender la cosmología hebrea. Tercer punto, la descripción impersonal con la descripción personal. En la cosmología hebrea, el objeto se describe de acuerdo a la persona. En la descripción griega se describe basada en el mismo objeto. Si yo en Costa Rica voy a decir que es un tractor, por ejemplo, yo puedo decir que es un vehículo grande, con mucha fuerza, que generalmente tiene palas, que sirve para mover la tierra, muchos son amarillos, y ahí puedo estar diciendo varias descripciones más, pero lo defino de acuerdo al objeto. Si hubiera que hacer una descripción similar a eso en el idioma hebreo, sería de acuerdo a la relación con la persona. Entonces, un ejemplo muy claro les voy a decir. Cuando usted escucha decir Dios es amor, en hebreo la palabra es no existe, porque la palabra es como tal va a ser una relación directa con el objeto. Por ejemplo, ¿qué es esto? Es una piñata. ¿Y qué es una piñata? Es un objeto que se le echan confites adentro y toda la historia. Entonces la palabra es no existe. Si tomamos esa misma frase, Dios es amor, y la tomamos en la cosmovisión hebrea, orientado a la persona, la traducción correcta es Dios me ama. Dios me ama, porque es Dios manifestándose sobre mí, en relación a la persona. Y es hermosísimo comprender que sí, Dios es amor, pero cuando lo alcanza uno como persona y saber que es Dios me ama, es poderosísimo, es precioso. Entonces ellos, todas las explicaciones que hacen de los sujetos, los hacen en relación a la persona. Bien, los nombres pasivos versus los nombres activos. ¿Qué quiere decir esto? En el pensamiento griego, los nombres se refieren a algún lugar, a alguna persona o a alguna cosa. Como les dije ahora hace un poquito, o sea, se refiere hacia, ¿qué les digo? Por ejemplo, a algún lugar. ¿Dónde queda tal lugar? Queda a tantos kilómetros de este otro. Pero en hebreo se refiere a la acción del objeto que se nombra. Les voy a dar un ejemplo. La palabra en hebreo, y con esto ya voy terminando, la palabra en hebreo rodilla y regalo tienen la misma raíz. La raíz es BRK, sería como brk. Esa es la raíz de ambas palabras. Y como están basadas en la acción del objeto en hebreo, las dos en español no le encontramos ningún sentido. O sea, ¿qué tiene que ver una rodilla con un regalo? Porque tienen la misma raíz etimológica, o sea, el mismo origen de la palabra. Vean qué interesante. Rodilla es brak. Ahí está el BRK de la raíz. Brak es rodilla. ¿Y cómo se define rodilla en español? Usted puede hacer un montón de definiciones de rodilla y en su ejercicio mientras ve este video. Pero para la cosmología hebrea, rodilla se define como la parte del cuerpo
que se dobla. Antes de que usted diga sí, pero hay muchas otras partes del cuerpo que se doblan, los nudillos, los codos, yo sé, pero para el concepto hebreo, la rodilla es la parte del cuerpo que se dobla. Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso con regalo? Tenemos que entender el concepto de donde estamos ubicados, el tiempo y la cultura. Cuando alguien llegaba a presentar un regalo, la persona se postra ante la persona que le vas a entregar el regalo, se postra y le presenta el regalo. Es el, digamos, el protocolo para dar un regalo. Ponerse de rodillas y darle el regalo a la persona en señal de humildad, de un montón de cosas más que ellos manejan. Entonces, regalo es veraca. ¿Y qué significa eso? O veracá, le dice alguna gente. Significa lo que se trae con la rodilla doblada. Entonces, como ustedes ven, regalo y rodilla, de acuerdo a la acción del objeto, tienen la misma raíz. Otro ejemplo que les doy: padre o papá. Podría usted definir papá de muchas maneras, según la persona, como les digo, pero según la acción de la persona en el entorno de hace miles de años atrás, en el Oriente, donde esto fue escrito y para quien fue escrito, porque nosotros ahora lo recibimos también como gentiles injertados, pero para el que se transmitió, que tenía que entenderlo claramente, por primera vez que se escribió, está inmerso en su cultura. Entonces, padre, nosotros en Occidente, como te digo, lo puedes definir de un montón de maneras, pero para el hebreo, padre significa el que da fuerza a la familia. ¿Por qué? Porque era la función del padre en ese tiempo. ¿Cómo se traduce madre? Bueno, padre, para que a mí nos gusta anotar las palabras en hebreos, padre se pronuncia af, av, af, y madre se pronuncia em. Por eso af es afa padre, viene de af, de la raíz de padre. Madre es em, y madre significa la que une a la familia. Entonces, como ustedes ven, los nombres de los objetos están íntimamente relacionados con el objeto que se nombra. Les doy un último ejemplo y con esto ya termino. Llevamos 16 minutos, ya casi llegamos a los 20. Les invito a que busquen Isaías 64:6 y que hagan el ejercicio. Yo se los voy a leer y ustedes pueden hacer el ejercicio en su casa para que ustedes puedan decir qué quiere decir con las características. Voy a poner la diapositiva número 1. Con las características de pensamiento concreto, de descripción funcional, de descripción personal y nombres activos de acuerdo a lo que el objeto hace o representa, ¿qué quiere decir este versículo de Isaías 64:6? Lo voy a leer despacio. Yo sé que el Espíritu Santo ya nos ha abierto el entendimiento con esta charla y vamos a entender claramente lo que quiere decir, más allá de lo que podíamos haber entendido antes. Dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestra maldad nos llevaron como viento. ¿Qué quiere decir aquí? Si bien todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Si lo tomamos literalmente, ustedes dirán: no, si yo cometo un pecado, viene un ventolero y me lleva. No es eso lo que quiere decir. No es eso. Tenemos que meternos en la cosmología o en la cosmología hebrea para que entender exactamente los elementos que están ahí, qué simbolizan. Y yo sé que el Espíritu Santo te está aclarando. ¿Qué significa que somos como suciedad? ¿Qué es la suciedad en esa época? Mucha de la suciedad que se hablaba en esa época era excremento, porque eso es lo que ellos llamaban suciedad. Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. El trapo de inmundicia es el trapo que usaban las mujeres en periodos de menstruación, porque no existían las toallas, que se ponían y después lo cambiaban, porque era hasta difícil lavarlo, porque no había agua en el desierto. Entonces era un asunto un poquito desagradable también. Pero ¿qué quiere decir? Que somos como trapo de inmundicia. Y caímos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Este asunto de la hoja es muy interesante, porque este asunto de la hoja se vuelve a utilizar en el libro de Juan, en el capítulo 15, versículo 5. Y dice así: dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos,
el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, aquí, aunque está escrito en griego, porque es el Nuevo Testamento, está escrito por personas de una formación judía, de un lenguaje que domina un lenguaje judío. Entonces ellos siguen utilizando los conceptos de pensamiento concreto y de descripción personal y activos. Vieron en el anterior que decía que nosotros somos como trapo de inmundicia, o sea, se refiere a la persona, no se refiere a otra cosa. Y aquí está hablando también de nosotros, que somos pámpanos. Entonces habría que investigar qué simboliza un pámpano, cuándo se da un pámpano, qué función tiene el pámpano y por qué dice que separados de él no logramos nada. Hay una canción que les voy a dejar al pie de este video en YouTube, que es una canción que dice Pequeña hojita mía, que es una adoración judía, que está en hebreo y en español traducida y con subtítulos, donde habla sobre eso, sobre que somos una pequeña hojita, que si nos separamos del árbol no morimos, y qué pasa con la hoja cuando el viento la arranca, que si van a haber tiempos difíciles de mucha lluvia, poca luz y todo eso, pero que la hojita no se separe del árbol. Y es una canción que representa muy bien el pensamiento de la cosmovisión judía. Entonces, cuando leamos la Biblia, con esto termino, ya llegamos a los 20 minutos que les dije que vamos a durar. Cuando lean la Biblia ahora en adelante, tomen en cuenta qué significan los elementos que están ahí, porque tomar la Biblia al pensamiento de ahora, del siglo XXI, en nuestro contexto del siglo XXI, nos puede causar muchos problemas. Podemos apartarnos muchísimo de lo que Dios quería dejar expreso a través de los escritores, inspirando a los escritores para nosotros. Entonces es nuestro deber y casi hasta nuestra obligación meternos en lo que es la cultura hebrea y la cultura griega de esa época para saber exactamente qué era el mensaje que se estaba dando en ese lugar. Porque es donde empiezan las doctrinas de cosas que aplican a este momento. Y dicen, no, esto dice la Biblia, así lo dice como tal, como el ejemplo que les di ahora, que si pecamos nos lleva el viento. Cualquiera podría decir, no, entonces seguro yo no estoy pecando porque he hecho cosas y nunca me ha llevado el viento. Pero ¿qué quiere decir esas cosas? Porque entonces peligramos con llevar un mensaje que no es palabra de Dios, sino que es palabra de un hombre o de una mujer del siglo XXI en el occidente, totalmente separado del lugar donde fue escrito la Biblia, del pensamiento donde fue escrito la Biblia, del lenguaje donde fue escrito la Biblia y del tiempo donde fue escrito la Biblia. Por eso estos temas son tan importantes y yo le invito a que siga con nosotros en los estudios bíblicos, porque vamos a tratar varios temas que también se han manipulado muchísimo. Probablemente el próximo video que van a ver va a ser sobre la famosa prosperidad, que tanto han hablado de la prosperidad, de que mucha gente habla solo de prosperidad, y antes se hablaba de que había que ser muy humilde, que había que andar con los zapatos rotos. ¿Y qué quiere hablar la Biblia exactamente? ¿Qué nos quiere decir Dios de la prosperidad a través del mensaje que está en la Biblia? Y adaptarlo a nuestros tiempos, no tiempos de consumismo, no tiempos de capitalismo voraz, sino en el tiempo de la Biblia que se hablaba de prosperidad. Entonces ese va a ser nuestro próximo tema. Por ahora es todo lo que quiero compartirles, esperando que les haya sido mucha bendición. Les recuerdo el número de nuestra congregación, es el 8453-4141. Nos pueden escribir por WhatsApp, hacer sus consultas, y también les pido que estén orando por nosotros porque estamos empezando una obra aquí en Rivas de Pérez Celedón y creyéndole al Señor que Él va a hacer cosas grandísimas. Pero es muy importante que nos tengan en oración. Gracias a Dios ya tenemos el terreno para la gloria de Él, y en el 2022 tenemos en nuestro corazón empezar la edificación del templo. Por ahora estamos en redes sociales, como en este caso en videos de YouTube, no deteniendo de llevar el conocimiento y la palabra de Dios a todos, pero sí queremos, cuando esta pandemia pase y esto termine, tener un contacto más cercano con la gente de aquí cerca de Rivas y los que nos vengan a visitar de fuera también. Por ahora es todo, los bendecimos nuevamente, muchas gracias y hasta pronto.